Buenas noches. En Colombia Decide, hoy nos dedicamos a estudiar, a analizar, a pensar, a reflexionar sobre el tema de las redes sociales y las campañas políticas. Ya se enciende el clima, se aumenta la temperatura mejor de las redes sociales en las campañas políticas y los ciudadanos en Colombia Decide van a tener los elementos para poder empezar a entender qué es lo que pasa en estas redes y de qué manera podemos empezar a tener elementos ciertos para poder hacer un voto consciente y un voto responsable. Estoy esta noche con Juan Gabriel Uribe, director del Nuevo Siglo. Juan Gabriel, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, María Alejandra. Luis Ernesto Gómez, viceministro del Interior y autor de un libro muy interesante que se llama Googlecracia, es decir, todo el tema de la democracia digital. Luis Ernesto, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí contigo y con Juan Gabriel. Bueno, vamos a empezar a entrar en materia. ¿Qué es lo que pasa en el mundo con este desafío global de la democracia? Porque los ciudadanos empezaron a participar. Se amplió el panorama de la participación, las redes sociales nos permiten hoy escuchar muchísimas más voces, pero eso nos tiene despistados. Digamos que hay una especie de incertidumbre enorme sobre cómo tomar decisiones cuando tantos ciudadanos empiezan a participar en la conversación política. Juan Gabriel. Pues sí, María Alejandra, yo creo que esta es una extensión del ágora griega. Es decir, antes uno iba a la plaza pública en Grecia hace 2000 años y todo el mundo se manifestaba y hablaba. Y ahora es el ágora global. Las redes han permitido que haya un ágora global, cada cual dice lo que piensa, cada cual tiene su propio butaco y su propio ladrillo donde pararse para afirmar lo que piensa y lo que cree del mundo, y la aproximación pues entre los seres humanos se da por esa vía de las redes sociales. Pero ¿qué es lo que ha pasado un poco para poder trasladar ordenadamente, digamos, ese debate, esa conversación global hacia el tema de la política? ¿Por qué la política, digamos, tiene como tantos riesgos con esto? En una instancia primaria, muy primaria de las redes sociales, pues esto no es un fenómeno de 10, 5 años. Y obviamente pues está empezando como un niño pequeño pues a caminar hasta ahora. Pero esto en un tiempo, en 20, 30, incluso 50 años, pues va a ser magnífico cuando la ciudadanía empiece a aportar desde la cultura del conocimiento, desde el pensamiento, desde luego. Hay muchos elementos ya y mucha gente que está aportando positivamente. Hay otra gente que está aportando negativamente a través del odio, a través de la lucha, a través del rencor, a través del resentimiento. Pero eso se va a ir decantando a futuro y yo creo que las redes sociales van a ser un gran aportante del pensamiento universal. Ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo es la Googlecracia, Luis? Mira, yo he escuchado que el debate hoy gira en torno a cuál es el riesgo que tienen las redes sociales para la democracia. Y yo veo que hay un poder virtuoso en el cual, a través de la tecnología, no solo las redes sociales, sino distintas fórmulas tecnológicas, los ciudadanos están redefiniendo su relación con los gobernantes, con los políticos. Se está volviendo mucho más horizontal, hay un control inmediato en tiempo real de lo que está pasando y son más partícipes de las soluciones. Hay casos virtuosos, el caso francés. En Francia, lo que hizo el hoy presidente Macron, que fue un fenómeno electoral, fue terminó su periodo como ministro de Economía. A través de una aplicación para todos los celulares, le pidió a los franceses que estaban preocupados con la realidad, con el rumbo del país, que le hicieran una encuesta a un conciudadano, un vecino, un familiar. Recogió 25.000 encuestas. Con esas 25.000 encuestas hizo el primer plan de gobierno, pero no solo hizo el primer plan de gobierno, lo que hizo fue pedirle a esos 25.000 que habían respondido quiénes querían asumir un compromiso de ir más allá y organizarse de manera ciudadana en torno a propuestas políticas. No todos le copiaron, pero sí alrededor de 4.200 personas dijeron, bueno, no, yo voy a empezar a organizar reuniones a través de una aplicación que tenía el naciente Movimiento en Marcha. Se organizaban meetings políticos en casas, en barrios, a través de esa misma aplicación que se fue desarrollando con mucha facilidad a lo largo de los meses de la campaña. Seleccionaron los candidatos, seleccionaron las propuestas, no solo la del candidato a la presidencia, sino de los candidatos al Congreso. Y para que los televidentes se den una idea, en Colombia el Partido Liberal Colombiano se parecería mucho al Partido Socialista Francés. El Partido Liberal Colombiano hoy tiene 17 curules en el Senado. El Partido Socialista Francés hace un año tenía 292 curules. Hoy el Partido Socialista Francés tiene 28 curules y el Movimiento en Marcha, que no existía hace un año, tiene 309 curules de ciudadanos elegidos a través y organizados a través de dinámicas virtuosas de la tecnología. Virtuosas, pero también tenemos los ejemplos y lo que ha trascendido a nivel internacional con más impacto, que es el caso Trump, del presidente de Estados Unidos, y lo que pasó en su campaña, y ese es de alguna forma lo que, eso es de alguna forma, perdón, lo que más se subraya.
Sí, pero yo, por ejemplo, creo que en el tema francés, yo sí tengo ahí una discrepancia. El tema francés fue un tema absolutamente partidista. El Partido Conservador francés estuvo a un punto, muy cerquita, de pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, había habido una división conservadora en Francia que impidió que pasara el señor Fillon a raíz de que Sarkozy se le había salido. Por lo tanto, pasó a la segunda vuelta. Pero Gabriel, yo no hablaba de las elecciones de presidencia, sino las de Congreso. Sí, entonces, por eso, y de las elecciones de Congreso son posteriores a las elecciones presidenciales. Es decir, en Colombia las elecciones de Congreso son previas, como en muchas partes del mundo, o concomitantes. En el único sitio donde las elecciones son posteriores es en Francia. Entonces, primero son las presidenciales. De manera que hay una mezcla entre elementos políticos, netamente políticos, y elementos de las redes sociales que son combinables. Pero déjeme decir una cosa, María Alejandra. Yo creo que el tema del aporte, de la interacción entre los ciudadanos, está más claramente definido, por ejemplo, en el periodismo, en la revista The Economist. Si ustedes leen esa revista, que supuestamente es la revista pues, más prestigiosa del mundo, etcétera, y la leen pues, los académicos, etcétera, y los políticos y tal, si usted revisa la interacción de los ciudadanos con esa revista, son siempre mucho más interesantes las opiniones ciudadanas que los propios artículos, que son magníficos, de esa revista. Es decir, es el caso de que cuando se aporta, y estoy de acuerdo con que hay posibilidades de generar soluciones de planes de desarrollo, etcétera, en concordancia con la ciudadanía, pero en este caso que estoy poniendo ejemplos, es impresionante cómo genera mucha mayor cantidad de intelecto, de ideología, de orientación, un aporte interesante ese entre los ciudadanos. Ese es en el caso de The Economist, pero muchas veces vemos los foros de conversaciones en los medios de comunicación nuestros y la verdad es que se encuentra bastante poco que leer y que aportar pues como para enriquecer los artículos. Ya vamos a hablar del periodismo y de las campañas. Hablemos un segundo del caso Trump para tenerlo como pues como una guía sobre cuál es el miedo que hay de repetir el caso Trump. Mira, yo creo que lo más diciente de la campaña en digital, de la campaña en redes sociales de el hoy presidente Donald Trump, entonces candidato, es que la noticia más vista, la noticia más leída, fue una noticia falsa, según la cual supuestamente el Papa Francisco adhería a la campaña de Trump. El Papa hablaba a favor de la candidatura de Trump. Creo que ningún Papa en la historia de la humanidad ha adherido a ninguna campaña política, pero eso fue una noticia creada en un portal, cuestionable claramente, pero además impulsada a través de pauta desde Rusia, como quedó evidenciado en las audiencias que hizo Facebook en el Senado de los Estados Unidos, donde tenía que rendir cuentas sobre lo que pasó, donde básicamente se robaron la democracia a través de cuentas falsas, a través de información potenciada desde el exterior. Entonces yo creo que ese ejemplo resume varias cosas. Primero, el peligro de información falsa y que los ciudadanos le den credibilidad a un medio de comunicación reputado, la misma que le pueden dar a un portal que acaba de nacer y que acaba de publicar algo. De acuerdo, déjeme yo retomo ese tema de Trump para poder tener una mirada local, nuestra. ¿Qué tanto puede pasar eso en Colombia ante estas elecciones que estamos? Pues, si ustedes leen el libro de Hillary Clinton, que salió hace un mes, diciendo por qué perdió las elecciones ante Trump y por qué Trump le ganó, la gran conclusión que ella dice es que ella perdió la oportunidad de llegar a través de las redes y de los discursos y de los mítines políticos y de las manifestaciones a la gente. Porque Trump y sus estrategas lo que hicieron fue ponerla siempre a la defensiva. Al ponerla a la defensiva, perdió el discurso para sintonizarse con la gente y se dedicó en la campaña a defenderse de los rusos, de las situaciones internas. Y en cambio Trump, mientras la puso a defenderse, ¿no? Él sí le llegaba al cinturón de óxido, al cinturón de los trabajadores que necesitaba. Entonces, las redes sociales, para ponerlo en los términos que usted lo pone, María Alejandra, consiste en tratar siempre de llegar, de no distraerse con fake news, como dice Luis Ernesto, con noticias falsas, sino lograr llegarle a la opinión pública real y no tratar de distraerse con pequeñas cosas que meten en las redes para distraer todo el discurso político. Pero eso en cuanto a los candidatos, bueno, adelante. Yo creo que las encuestas hoy te están diciendo cuál es el efecto de las redes sociales. Yo veo una correlación no entre estructuras partidistas políticas tradicionales y el nivel de aceptación o de favorabilidad en las encuestas de los candidatos, sino entre el nivel de audiencia en sus redes sociales y en mecanismos digitales y cómo están figurando las encuestas. Entonces, para no ir más lejos, el número de seguidores
en redes sociales como Twitter y Facebook de figuras como Sergio Fajardo y Petro son bastante altos, al igual que el número de interacciones que tienen con gente y conversaciones que se tienen en sus plataformas. Y son dos candidatos que evidentemente no tienen ni un partido político estructurado detrás, ni una gran estructura parlamentaria detrás, a diferencia de otras campañas que sí tienen estructuras políticas muy consolidadas, pero que en las redes sociales tienen un alcance mucho menor, menos conversaciones, menos interacciones, menos seguidores, y de alguna manera también se está reflejando ese resultado en las encuestas y en su favorabilidad. Pensemos un poco en el impacto para los ciudadanos, porque las campañas están contratando seguramente empresas que les diseñan sus estrategias y justamente frente a esas estrategias los ciudadanos parecen indefensos. ¿Qué elementos debe tener en cuenta un ciudadano para poder interpretar lo que está pasando en las redes sociales en la misma campaña para poder incidir en su voto? Es decir, vamos a tener unos ciudadanos borregos que van a seguir la corriente de las redes sociales, o vamos a poder de alguna manera tener una pausa para pensar antes de tomar una decisión o de participar en las redes sociales, entender qué es lo que está pasando ahí, si está siendo manipulado. Que Colombia, es decir, cualquier ciudadano tiene que tener primero conciencia previa antes de participar de las redes de que lo van a intentar manipular. Entonces, eso lo que va a generar es una mayor cantidad de concientización del ciudadano mismo. Es decir, bueno, yo miro esto, pero yo voy a tomar una postura propia. Me parece que el caso colombiano en el plebiscito, a contrario de lo que muchos dicen, mucha gente del no, que votó por el no, lo hizo a conciencia, no por las redes sociales, ni por el castrochavismo, ni por una cantidad de inventos, sino porque decidió tomar un voto a conciencia como algunos del sí. Bueno, yo me pongo enfrente a las urnas y voy a votar en tal o cual sentido, de acuerdo a mi criterio. Entonces, ante su pregunta, María Alejandra, lo que es evidente es que hoy un ciudadano tiene que ser consciente que se va a aproximar a un lugar donde lo van a tratar de manipular y tratar de realmente conseguir de esas redes lo que verdaderamente es esencial, sustancial, no la manipulación entre unos y otros candidatos, sino que verdaderamente le permita focalizar su voto hacia donde él quiere que se focalice, ¿no? Ahora, hay una cosa emocional muy cargada de lo que pasa en las redes sociales cuando ya se entra al desagravio, al ataque, a la descalificación, a la mentira, a la calumnia, y se empiezan a mover sentimientos más que asuntos racionales del candidato. Lo que se está moviendo son emociones. Eso en la Googlecracia, ¿cómo se maneja? Mira, yo creo que los ciudadanos, ante este reto, porque es algo nuevo y que sin duda es un proceso de ensayo y error, de aprendizaje, incluso por errores, y que las referencias de otros países nos sirvan. Pero yo creo que hay que tener dos criterios fundamentales. Primero, romper la cadena de noticias falsas. Somos corresponsables los que recibimos a través de WhatsApp un cuento o vemos en el Facebook una noticia que nos parece interesante y la compartimos y no preguntamos esta vaina de dónde viene. A mí cada vez que me llega una cadena de WhatsApp yo pregunto, bueno, ¿y cuál es la fuente? Entonces romper la cadena de noticias falsas y preguntarse de dónde viene la información es algo fundamental que deben hacer todos los ciudadanos. Y otro tema es que los ciudadanos sepan algo que de pronto no es tan común y de conocimiento generalizado, y es que cada vez que ellos dan me gusta en el Facebook a un contenido, a una página, a un comentario, cada vez que ellos comparten, cada vez que ellos a través de su WhatsApp mandan un mensaje, una gran empresa que se llama Facebook está recogiendo toneladas de información, toneladas de data. Y esa tonelada de información le sirve a Facebook para hacer pauta y segmentar de acuerdo a los intereses de las personas. Entonces, eso tiene un reto adicional para la democracia y para los ciudadanos, y es, bueno, la información que me están mostrando, primero, diferenciar si es publicidad o no, ahí lo dice, pero segundo, esto va a implicar que a mí la información que voy a dar en las redes sociales me va a reforzar lo que yo ya creo. Porque claro, si a mí me gusta algo, me lo van a mostrar más. Si a mí algo me dejó de interesar, no me lo van a mostrar. Entonces yo como ciudadano en democracia... Se limitan las opciones y yo solo voy a ver más de lo mismo, y yo voy a creer que mi candidato es la estrella y demás. Entonces entender que el algoritmo y la manera como funcionan las redes sociales supone un problema para todos los que solo buscan informarse a través de Facebook. Eso supone que si ustedes tienen una actividad en las redes sociales que le hace pensar a ese algoritmo que usted tiene más ideas de derecha, le entregarán información de los candidatos que se identifican como derecha y lo mismo a la izquierda. No solo eso, sino que los candidatos de derecha pueden pautar para que te llegue la información a tu teléfono. Inteligencia artificial. Porque es artificial. Sí. ¿Cómo será es artificial? Porque si se pone uno la blusa vino tinto o la corbata azul, entonces le van a poner más vino tinto y más azul y tal. Entonces es artificial. Hay que tener cuidado con todo eso. Y eso, a mi juicio, le quita autonomía al ser humano. El ser humano lo que tiene que aprender
de esta oportunidad tan grande de vivir en esta época es de la cultura del conocimiento general, de tener un mucho mayor conocimiento de las cosas. Pero resulta que esto es lo que es restringido, la cultura del conocimiento, es la cultura del desconocimiento. Es decir, un Twitter de 200 palabras, un Facebook restringido. Mire, circula hoy en el mundo, más o menos, en las redes, etcétera, más o menos 800 millones de ejemplares si fueran periódicos, 800 o 1.000 millones de ejemplares si fueran periódicos. De esos, el 75% es simplemente que me estoy comiendo una hamburguesa, que estoy con un amigo, que me fui para viajar a no sé dónde, que estoy cruzando, que acá hay trancón, que ojo con los que... Solo el 25 o el 23% es información real. El resto es la pelea entre las redes, bueno, es impresionante. Hablemos un momento de lo que está pasando específicamente hoy, martes, en la campaña electoral. Tenemos a Héctor Abad, que se retiró de sus redes sociales porque se sintió matoneado por una campaña o por los seguidores de un candidato. Tenemos otro candidato, de Gustavo Petro, dice Héctor Abad. Dicen otros candidatos que Alejandro Ordóñez ha emprendido una campaña de desprestigio, de descalificación, diciéndoles pues palabras bastante descalificadas, pues que los han descalificado, y empieza a darse todo esto que sabíamos e imaginábamos que con el tema de la polarización se iba a aumentar. ¿Cómo lo ven? ¿Qué empieza a pasar ahí y qué va a pasar? ¿Vamos a peor? ¿Va a ser una campaña, digamos, desde todo punto de vista descalificadora, sucia en las redes sociales? Yo creo que, digamos, es normal que se busque generar polémica porque eso genera interacciones y a su vez el número de interacciones hace que el contenido, el algoritmo, te lo va a mostrar más. Entonces, en la medida en que los candidatos empiezan a tener experiencias calcé diciendo, oiga, yo calcé una pelea aquí con Juan y eso me generó una cantidad de interacciones, pues lo sigue haciendo. Pero ¿dónde está el verdadero diferencial? Y vuelvo al ejemplo inicial de lo que pasó en Francia. Cuando las redes sociales no solo sirven para comunicar, para echarse un cuento y esperar que la gente le dé me gusta y que sepa lo que yo estoy haciendo, sino cuando se convierten en un mecanismo para redefinir la relación de poder, para vincular a los ciudadanos en las decisiones, participarlos del proceso de campaña, que fue lo que hizo Obama en su momento, lo que han hecho, lo que hizo Macron en Francia, lo que hace el Partido Pirata en Islandia, lo que hace el movimiento Cinque Stelle en Italia. Cuando la tecnología y las redes sociales sirven es para empoderar al ciudadano, decirles a ellos, vea, usted es el dueño de esta campaña, usted es el dueño de los temas que ustedes decidan a través de las redes sociales, a través de las plataformas, son los temas que van a tener incidencia en mi agenda política, en mi forma de gobernar. Cuando eso ocurre, rompen esa lógica de polémicas, pelear, desprestigiar y se convierten en un vehículo virtuoso. No sé si las campañas en Colombia estén pensando en hacerlo. Pues yo creo que es que estamos hasta ahora empezando la campaña. Entonces, este tipo, y Colombia pues está estrenando realmente un poco este tipo de modelo en este momento, porque anteriormente no ha sido tan fuerte como en este momento. Y de esto vamos a tener que seguir hablando durante esta campaña varias veces. Pero me parece que también el tema se irá decantando para llegar a una segunda vuelta mucho más coherente en temas programáticos, mucho más clara en ese tema, porque en este evento lo que está la campaña es certificando el temple y la capacidad de la persona que está enfrente, ¿no? Entonces, si realmente tiene temple, si tiene características presidenciales y ese tipo. En el debate entre Abad y Petro, pues lo que Abad dijo fue, hombre, a mí me dijo un amigo mío que se llamaba Carlos Gaviria, que ya falleció, que el señor Petro manipulaba las actas del Polo por las noches para favorecerse a sí mismo. Eso lo dijo Abad. Y Petro dijo, no, pero mandaron todas las redes, pues, como unas hormigas allá a dispararle a Abad, hasta que Abad dijo, bueno, pues yo me retiro de esto porque si no se puede decir lo que yo estoy dando una anécdota de lo que me pasó, ¿no? Pero una pregunta, ¿hasta qué punto esa reacción puede ser espontánea y hasta qué punto es creada? Totalmente creada. No, habrá un pedazo espontáneo. Pero también hay unos motores, pues, que crean automáticos. Eso que tú dices es creada, y la diferencia seguramente, y ahí está el punto. Cuando tú creas una tendencia y pones o los robots, que hay muchos, por cierto, los análisis dicen que en Twitter el 15% de todas las cuentas son robots. Entonces, cuando esos robots crean una tendencia, la gente de carne y hueso, la de verdad, entra y dice, oiga, ¿de qué se está hablando hoy? Y entonces ya es el tema del día. Es decir, ya es el tema y por eso se suman a la conversación no robots, personas de carne y hueso. Y por eso, digamos, el poder no consiste simplemente en calumniar y a través de esos robots o a través de esas cuentas falsas atacar, sino en crear un ambiente de opinión, lo que los gringos llaman astroturfing, que es como generar una idea de unos falsos consensos sociales, unas falsas tendencias potenciadas por los robots, pero después alimentadas y complementadas por personas de carne y hueso. Una pregunta, en ese escenario, ¿define un voto
todo este universo creado de las redes sociales, que puede ser muy poco espontáneo y más bien planeado y estratégicamente diseñado? ¿Definen voto? ¿La gente tomará una decisión de votar por eso que sienta de las redes sociales? Yo creo que en algunos casos sí. Por ejemplo, en el caso del Brexit, es cierto que definió votos, pero también es cierto que fue muy bien manejado. No como dicen acá, que es que se manipuló, que es que no. En el caso del Brexit en Inglaterra, cuando se sale el Reino Unido de la Unión Europea, la propuesta de salirse, que era una división conservadora en el gabinete, unos por quedarse en la Unión Europea y los otros por salirse, y ganó al salirse de la Unión Europea, fue porque le plantearon al Midland de Inglaterra, que no tenía respuestas en la globalización y que había que responderle a la gente de 50, 60, 70 años, porque no tenía ya empleo ni cómo responder por su seguridad social. Y eso fue lo que ganó e hizo que ganara Inglaterra el Brexit. Y todo el enfilamiento de redes sociales fue hacia esa gente. Pero fue la provocación frente a interpretar una realidad personal, pero no necesariamente hubo una lectura de las consecuencias, que fue lo que vino después del Brexit. Sí, como un poco de reflexión. Yo creo que sí generó votos. Yo creo que hoy generó, por ejemplo, en el caso de Trump, es tan pandito el debate, que por ejemplo, Trump propone o dice en el Estado de la Unión, en el discurso de hace 15 o 20 días, que él redujo el empleo y que ha mejorado el desempleo y que ha mejorado la economía ostensiblemente en Estados Unidos, como ostensiblemente ha mejorado. Y entonces arranca toda una red, pero es que usted diciendo falsas noticias porque fue Obama el que mejoró las condiciones. Él no estaba diciendo si Obama o no había mejorado las condiciones, estaba diciendo que la economía en lo que él llevaba este año había mejorado ostensiblemente. Pero es una reacción... Entonces se vuelve eso, se vuelve ese tipo de reacciones. Eso que mencionas, Juan, Trump es un ejemplo de que sí genera, digamos, ese ruido en las redes, sí define votos y... Complemento, a Trump ninguna encuesta lo da por ganador. Ninguna encuesta lo da por ganador, unas atípicas. En Google Trends, días antes de la elección, ya cualquier colombiano, cualquier ciudadano, a través de esa herramienta gratuita, podía entrar a consultar cómo iban las búsquedas por un candidato o el otro y con qué tipo de palabras y conversaciones se asociaban. Y Google Trends ya decía que iba a ganar Trump. Exactamente lo mismo pasó aquí en Colombia con el plebiscito. Pues ninguna encuesta le daba ganador al sí. Al no. Sin embargo, en Google Trends, 5 días antes ya se podía ver y a través de redes sociales, como lo reveló el célebre gerente de la campaña del no, a través de redes sociales lograron un alcance enorme para difundir su información, algunas de ellas noticias falsas. Es que en el caso del plebiscito fue muy distinto porque fueron 40.000 votos o 45.000 votos de diferencia. Fue el 0.3% o el 0.5% de diferencia. Entonces, esos 50.000 votos, ¿de dónde salieron? De las tendencias estas fabricadas en las redes sociales o la gente que tenía conciencia que quería votar. Esas serán las preguntas que tenemos durante toda esta campaña y vamos a tener que estar siguiéndole la pista a las redes sociales y a la campaña electoral porque es uno de los grandes desafíos de la democracia en el 2018. Y como lo hemos dicho siempre, en Colombia decide, los colombianos son los protagonistas. Buenas noches.